Muy buenas tardes, espero que todo se encuentre bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy de ciencias. El tema que vamos a ver son equivalencias y conversiones. En estos momentos quiero recordar con ustedes, bueno, al principio de esta clase de ciencias naturales nosotros vimos lo que eran magnitudes y que las magnitudes se derivaban en fundamentales y en derivadas. Las fundamentales son todas aquellas que no dependen de nadie, sino que están como el tiempo, y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Ahí tenemos las magnitudes fundamentales que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de la corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Las unidades que nosotros encontramos o con las que las identificamos son el metro, el kilogramo, el segundo, en la temperatura serían Kelvin, en la intensidad de la corriente sería el amperio, en la intensidad luminosa la candela y la cantidad de sustancia el mol. Los símbolos que utilizan cada uno de ellos ahí están bien explicados y los vamos a identificar. Aquí ya nosotros vemos, por ejemplo, de la longitud, las unidades son metro y el símbolo que utiliza es la M. En la masa, las unidades son el kilogramo y lo que nosotros utilizamos son el símbolo kg. En el tiempo, las unidades son segundo y se representa con una S. En la temperatura, en el sistema internacional se utilizan los Kelvin, que se representa con una K. En la intensidad de corriente, las unidades son el amperio y se representa con la letra A. La intensidad luminosa, que las unidades son la candela, se representa con la letra CD. Y la cantidad de sustancia, que es lo que nosotros conocemos como mol, y se representa con las iniciales mol. Entonces, vamos a lo mismo pasa con las magnitudes derivadas, que ahí tenemos el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión y el trabajo. Las unidades o símbolos son, en el volumen son los metros cuadrados y otras equivalencias que encontramos son como el litro. La densidad, que siempre se da, aquí nos dan los símbolos y las unidades que son kilogramos sobre metros cúbicos, la velocidad que está dada por metros sobre segundo, la aceleración que está dada por metros sobre segundos cuadrados, la fuerza que está dada por Newton, la presión que está dada por Pascal y el trabajo que está dado por Joules. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar con lo que son las conversiones. En las conversiones vamos a empezar con los términos de longitud. En la longitud nosotros vamos a encontrar múltiplos y vamos a encontrar submúltiplos. La base de esta conversión van a ser los metros. Ya yo les voy a explicar que los múltiplos son de metros, son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y los submúltiplos son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, a los submúltiplos son los menores del metro y los múltiples son las unidades mayores del metro. Ahora bien, ¿para qué nos sirve a nosotros tener esta idea o ubicarnos en el espacio como si fuera
ubicarnos como si fuera en el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a pasar de los múltiplos a los submúltiplos, tomando de base los metros, ¿qué vamos a hacer? Primero, nos tenemos que ubicar. Aquí lo voy a hacer. Si nosotros vamos a pasar de milímetro a kilómetro, ahí se hace una división. Entonces, cuando vamos de submúltiplos a múltiplos, entonces de los menores a los mayores, lo que uno hace ahí es dividir. Pero si yo voy a pasar de los mayores a los menores, ahí nosotros vamos a multiplicar. Bueno, después de que ya hemos visto esto, ustedes me van a decir, ¿y por cuánto vamos a multiplicar y por cuánto vamos a dividir? Bueno, en cada una de estas escalas es como si nosotros estuviéramos multiplicando por 10. Por ejemplo, de los metros a los decímetros hay 10 unidades. De los decímetros a los centímetros hay 10 unidades. Y de los centímetros a los milímetros hay 10 unidades. ¿Qué significa? Ustedes ven lo que nosotros, los numeritos que hay, dice, por ejemplo, si yo quiero pasar un metro a kilómetro, significa que un metro, ¿qué pasa? Si lo quiero pasar de metros a kilómetros, ¿voy a multiplicar o voy a dividir? A ver, los escucho. Dividir. Todavía no hemos empezado con números, solamente que ustedes se ubiquen en el espacio. Si yo le digo que quiero pasar metros a kilómetros, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dividir o vamos a multiplicar? Dividir. Vamos a dividir, porque el metro es menor que los kilómetros. Ahora, si yo le digo a usted, vamos a pasar un hectómetro a metro, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dividir o vamos a multiplicar? Multiplicar. Vamos a multiplicar. Como ustedes ven, aquí está súper fácil. A mí me dice que un kilómetro, ¿a cuántos metros equivaldrá? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Si a mí me dicen, ya lo vamos a hacer en la pizarra para que ustedes lo identifiquen mejor, lo que yo quería era que miraran cuáles eran los múltiplos y cuáles eran los submúltiplos, qué se hacía y que la parte base del cambio de conversiones en longitud, la base son los metros. Entonces, uno parte de ahí. Generalmente, todas las ideas de conversión están dadas en metros cuando partimos de longitud. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, quiero convertir 2 kilómetros a metros, ¿cuántos metros serían? ¿Por cuánto tendría que yo multiplicar esos 2 metros? Me están diciendo que pase 2 kilómetros. Dos kilómetros a metros. ¿Cuánto sería? 2000. 2000, perfecto. 2000 metros. Así es. Ahora vamos a continuar.
con las unidades de volumen. En las unidades de volumen nos pasa lo mismo. La base van a ser los metros cúbicos. ¿Por qué se le dicen que son metros cúbicos? Porque en vez de multiplicar por 10, vamos a multiplicar por 1000. Y tenemos ahorita decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Esos serían los submúltiplos y pasaría lo mismo. Si yo quiero pasar, ya nosotros sabemos que los que están a la mano izquierda de los metros cúbicos son los múltiplos y los que están al lado derecho de los metros cúbicos son los submúltiplos. Significa que si yo quiero pasar de los submúltiplos a los múltiplos, va a pasar lo mismo. Yo tengo que dividir. Y si yo quiero pasar de los múltiplos a los submúltiplos, yo tengo que multiplicar. Bueno, pero esta vez ya las unidades no van a ser de 10 en 10, sino que las unidades van a ser de 1000 en 1000. Significa que si yo quiero pasar, por ejemplo, kilómetros cúbicos a hectómetros cúbicos, ¿por cuánto tengo que multiplicar la cantidad de kilómetros que me dan? Por 1000. Por 1000, exactamente. Entonces, eso es lo que tienen que tener muy claro. Mire, esta clase de conversiones ustedes las van a utilizar de aquí en adelante hasta en la universidad. En muchas carreras son necesarias y hay veces uno se confunde porque hay veces le dicen ahorita pasen metros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces ahí usted qué tiene que hacer, si va a pasar de centímetros cúbicos, de metros cúbicos a centímetros cúbicos, usted se va a dar cuenta que hay ¿cuántos peldaños? Sería 1 y 2. Sería que usted tendría que multiplicar por 1.000.000 para poder encontrar los centímetros cúbicos. Entonces, para eso es que a uno le sirve esta escala. Por ejemplo, si a mí me dicen que quiero pasar, aquí voy a señalarles con el ratoncito. Si yo quiero pasar kilómetros cúbicos a milímetros cúbicos, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar yo? A ver, porque estamos pasando de los múltiplos a los submúltiplos. ¿Por cuánto tendría que multiplicarlo yo? A ver, háganlo. ¿Cuál sería la cantidad? Por una cifra, ¿con cuántos ceros tendría que multiplicarlo? A ver si ahí los pueden ver, súmenlos. Serían 3, 6, 9, 12, 15, 18 ceros. Entonces ustedes tendrían que multiplicarlo por una cantidad que tiene 18 ceros para poder cambiar los kilómetros cúbicos a metros cúbicos. Entonces, si yo le digo a usted de kilómetros cúbicos a metros cúbicos, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por una cifra que tiene. Sería 1.000.000. De ahí sería
1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sería por cuánto? Por 1.000 millones para poder encontrar los metros cúbicos. ¿Entendido o todavía tienen alguna duda referente a esto? Los escucho. Ya sea para multiplicar o dividir, no se comienza a contar de la, por ejemplo, si dicen Por ejemplo, pasar de de que, kilómetros cúbicos a hectómetros cúbicos hay 1.000. De los hectómetros cúbicos al DAN hay otros 1.000, entonces se multiplica 1.000 por 1.000. Entonces, para yo abreviar eso, en vez de hacer la multiplicación, lo único que hago yo es que agregar los ceros de cada uno hasta llegar a la cantidad que a mí me están pidiendo. Ahora bien, si yo voy a dividir, lo mismo es. Voy a dividir la cantidad. Por ejemplo, si a mí me dicen pase milímetros cúbicos a metros cúbicos, ¿por cuánto lo tengo que dividir yo? ¿Mm? ¿Por cuánto? Ahí es donde vamos a entrar con la notación científica de los números para que ustedes vean que uno lo puede abreviar de una manera más sustancial para que para uno sea mucho más fácil hacer las operaciones con la calculadora. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Ya ahorita que veamos en la práctica, en la pizarra, ustedes van a ver, yo lo que quería era, ahora aquí tenemos la conversión de la parte de la magnitud de la masa. Ahí usted tiene decigramos, centigramos y miligramos, que son sus múltiplos, y los decagramos, los hectagramos y los kilogramos, que son los múltiplos. Aquí entramos otra vez con una base de multiplicación por 10. Entonces, si ustedes van a ir de los múltiplos a los submúltiplos, ya ustedes ven ahí, se multiplica. Y si va de los submúltiplos a los múltiplos, se divide. Es la misma. Ahí lo único que cambia son las unidades. ¿Entendido? ¿O hay alguna otra duda? Bueno, aquí en la pantalla yo les estoy mostrando una foto de equivalencias de magnitudes derivadas, como la milla, como el pie y todas las demás que se utilizan en el sistema inglés, donde ahí encontramos la milla, el pie, la vara, la yarda, la libra, la arroba, el quintal, la tonelada. Y yo se las he dejado ahí porque ustedes las van a utilizar en la tarea que van a hacer y en el examen. Ahí está, en la superficie tenemos el área, tenemos la caballería, la cuerda cuadrada, la hectárea, el pie cuadrado, el galón, la botella, la onza, el litro, el pie cuadrada y el tonel de agua. Entonces, todas estas unidades, estas las utilizan el sistema inglés, el que utilizan en Estados Unidos, pero la mayoría de países utilizan el sistema internacional, que es el que estábamos viendo, de masa, que son los gramos, que son los kilogramos y todo lo demás. Ahora sí, nos vamos a ir a la pizarra para empezar a hacer los ejercicios que necesitamos que ustedes practiquen para poder hacer el examen el día jueves. ¿Ven clara la pizarra? sí, señor.
Bueno, ahora vamos a empezar con la notación científica. Esta se utiliza en las unidades y en las conversiones porque son unos prefijos. Pero ustedes tienen que saber de dónde es que salen y por qué es que se escriben. Entonces, a nosotros hay veces nos dan cifras como esta. Nos dan una cifra de 1.000.000. Pero yo esto también lo puedo escribir de la siguiente manera. Y sería equivalente a tener 1 multiplicado por 10. ¿A cuánto? Yo voy a correr el punto, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como va para el lado derecho, el exponente que se le pone al 6 es positivo. 1 por 10 a la 6 equivale a 1.000.000. Ahora, si yo tuviera lo contrario, entonces esto sería equivalente a tener 1 multiplicado por 10. Ahora bien, como aquí va para el lado contrario, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero como va para el lado izquierdo, va a ser nuestro exponente negativo. Entonces va a quedar 1 por 10 a la menos 6. Y eso es equivalente a tener esta cifra. Ahora, si a mí me dan, por ejemplo, 134 y me dicen que yo lo tengo que expresar en notación científica, yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Yo puedo optar por poner 1.34 por 10 a la cuánto. Yo veo cuántas unidades o cuánto moví el punto. Sería 1 y 2. Significaría que sería 1.34 por 10 a la 2. Ahora, yo también lo puedo escribir de la siguiente manera y sigue siendo la misma cifra. En vez de correr dos espacios, el punto, lo que yo voy a hacer es solo correrlo 1. Entonces, aquí me va a quedar 13.4 por 10 a la 1. Entonces, no sé si les queda claro o tienen alguna duda para ustedes identificar cómo es que nosotros vamos a utilizar la notación científica en cifras que son demasiado grandes. En el caso de que sea un número, por ejemplo, 23, vamos a ponerle 3 ceros. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Vamos a hacerlo. Aquí sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? 2.3 por 10 a la 4. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está claro? Señor, ¿de dónde sale ese 3 que acabo de colorear? Ese 1.4. 1.4. 1.34 es la cosa. Es que como nos han dado el número 134 y que lo tenemos que expresar en notación científica. Entonces, si yo le pongo, por eso puse los 12 ejemplos. Si yo lo corro 2 unidades, corro 1 y 2, me queda 1.34 por 10 a la 2. Si yo solo lo corro 1, una unidad del punto, me queda 13.4 por 10 a la 1, porque solo corrí un espacio el punto. Entonces ahí ya está expresado. Pero todo esto que estamos viendo no hace que varíe la cantidad que nosotros tenemos. Solamente es una manera abreviada de escribir cantidades demasiado grandes. Y muchas veces cuando nosotros estamos hablando partes por millón o
muchas cosas que se utilizan en ciencias, tenemos que ocupar la notación científica porque esto nos ayuda a, ¿cómo le digo? Para que los resultados sean más fácil de darlos y también que sea más fácil en los ejercicios trabajarlos. Ahorita yo solo les estoy enseñando porque si en algún momento ustedes tienen que pasar una cifra a notación científica, la manera más fácil de usted entenderlos es así, que si a mí me dan una cifra y si yo voy a mover el punto para el lado izquierdo, mi exponente va a ser positivo y yo voy a poner en el exponente la cantidad de espacios que moví el punto y donde yo lo dejé. Pero si yo lo muevo para el lado derecho, ¿qué significa? El exponente va a ser negativo y también yo me voy a fijar cuántos espacios moví yo el punto. ¿Entendido? ¿O hay alguna otra duda? Si no, puedo continuar. No les escucho. Continúe, señor. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que son las conversiones. Esto es algo que ustedes yo creo que han visto desde que están en primaria, porque es un tema que se maneja desde siempre. Yo creo que la primera vez que uno lo ve es en tercero de primaria y ahorita va a ser algo fundamental cuando empecemos a ver todo lo que tiene que ver con los movimientos y muchas medidas que vamos a hacer en el transcurso de este año en la materia. Entonces vamos a empezar por algo básico. A mí los ejercicios me dicen pasar 35 kilómetros a metros. ¿Se acuerdan cuando vimos la línea en la pizarra donde nos dijeron que el metros es la base o la base de las conversiones de longitud? Que aquí nosotros teníamos los kilómetros, teníamos los, aquí sería, aquí serían los de, aquí serían los centímetros, aquí serían los milímetros, aquí sería DM y aquí sería el HM. Ya nosotros sabemos que aquí son los múltiplos y aquí son los submúltiplos y me están pidiendo que yo tengo que pasar 35 kilómetros a metros. Significa que yo tengo que pasar de un múltiplo a metros. ¿Qué significa? ¿Vamos a multiplicar o vamos a dividir? ¿Los escucho? Multiplicar. Vamos a multiplicar. ¿Por cuánto vamos a multiplicar? Muy sencillo. De aquí a aquí hay 10. Multiplicado por 10. Multiplicado por 10 serían 10 por 10, 100. Y 100 por 10 sería 1000. Entonces yo lo hago directo. 35 kilómetros multiplicado por 1000. Y eso me va a dar una equivalencia de 35,000. También hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Podemos decir que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Esta es por regla de 3. Y que 35 kilómetros, ¿cuánto será? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así va a quedar 35 por 1000 dividido 1 kilómetro. Aquí tenemos, y aquí ustedes se van a dar cuenta cómo se cancelan las unidades para que solo nos quede lo que estamos buscando. Entonces me queda 35 kilómetros multiplicado por 1000 metros entre 1 kilómetro. Entonces las unidades de kilómetros se eliminan y se hace la multiplicación 35 por 1000. Esto me va a dar 35,000. Y las unidades que me quedan son los metros. Usted lo puede hacer de las dos maneras, como a usted más le parezca
y donde usted se sienta más cómodo y seguro. Yo les doy las opciones de ocupar la conversión directa utilizando la línea base de conversión o utilizando la regla de 3 simple, que es solo mostrando equivalencias, donde yo sé que 1 kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cuántos kilómetros se convierten en metros? Así de sencillo. Y cuando yo lo opero, siempre va a ser este por este dividido por este. Y ahí me da el resultado. Ya eso es decisión de cada quien para poderlo hacer. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora vamos a cambiar todo. Vamos a pasar los 35 metros a kilómetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? En vez de yo multiplicar, ¿qué voy a hacer? Porque ahorita yo voy a pasar de metros a kilómetros. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a dividir. Y entonces me queda 35 dividido 1000. Eso me va a dar como resultado 0.035. Y aquí me quedan las unidades que serían kilómetros. Ahora bien, lo vamos a hacer aquí y ustedes van a ver cómo va a cambiar. Entonces ya sabemos que 1 kilómetro tiene 1000 metros. 35 metros, ¿cuántos kilómetros serán? Entonces, ¿cómo me va a quedar aquí? X va a ser igual a tener 1 kilómetro multiplicado por 35 metros entre 1000. 1000 metros. Se cancelan las unidades, hago la operación 1 por 35 es igual a 35 dividido 1000. Y llegamos a la misma respuesta. Sería 0.035 kilómetros. ¿Alguna duda, alguna pregunta o todo está claro? Los escucho. ¿Están muy callados hoy? Por mí está claro, señor. Todo está claro. Bueno, pues. Vamos con el otro ejercicio. Ahorita vamos a utilizar las magnitudes de masa. Y me están pidiendo en el ejercicio que pase 72 miligramos a gramos. 72 miligramos a gramos. La misma línea. Ya sabemos que la unidad o la base de la masa van a ser los gramos, que aquí los múltiplos serían kilogramos, hectagramos, decagramos, aquí sería decigramos, centigramos y miligramos. Me están pidiendo que tengo que pasar de miligramos a gramos. Significa que yo tengo que pasar. Señor, dice Jonathan si lo acepta. No le entiendo. Dígame. ¿Qué dice Jonathan si lo acepta? Ah, bueno, gracias. Listo. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Vamos a multiplicar o vamos a dividir? Dividir. No los escucho. ¿Qué vamos a hacer? Dividir. Dividir. Entonces, vamos a pasar para acá. Entonces, si se divide, ¿por cuánto se va a dividir? Aquí tenemos 10, 1000 100 o y 100. y 1000. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? 72 miligramos dividido 1000.
y eso nos va a dar como resultado 0.72 gramos. Ahora, si lo hacemos por regla de 3, nos va a quedar. Si 1 gramo ¿cuánto tiene 1 gramo si yo lo quiero pasar a miligramos? A ver, las equivalencias. 1000. 1000 miligramos. Gramos. Ahora, tenemos que pasar 72 miligramos a gramos, que es lo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces nos va a quedar 1 gramo multiplicado por 72 miligramos entre 1000 miligramos. Ahora cancelamos las unidades, solo me quedan los gramos y la respuesta sería la misma, 72 dividido 1000. Eso va a ser igual a 0.072 gramos. ¿Entendido? Entonces, ahí, como ustedes ven, tanto en longitud como en masa, las conversiones y las equivalencias son muy parecidas. Ahí lo único que van a cambiar son los símbolos y las unidades. Ahora vamos a continuar. Utilizando unidades y magnitudes en el sistema inglés. Entonces, en este caso vamos a cambiar. Vamos a pasar 50 libras a onzas. Pero a mí me dicen en las equivalencias que 1 libra equivale a 16 onzas. Eso siempre a usted se lo van a dar. Y ya vamos a hacer algunos ejercicios donde a mí me dan un tipo de equivalencia, pero puedo después llegar yo a otra que no tiene directamente. Entonces, si a mí me dicen que 1 libra tiene 16 onzas, lo voy a trabajar por regla de 3 simple, donde me dicen, si 1 libra